En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras del Génesis nos revelan más de lo que a simple vista parece. ¿Podrían los cielos a los que se refiere el primer versículo de la Biblia ser más que el cielo azul que vemos sobre nuestras cabezas? ¿Es posible que la Escritura nos esté hablando de un universo más complejo, vasto y misterioso de lo que nunca hemos imaginado? Hoy nos vamos a sumergir en un concepto fascinante y a veces controversial, el multiverso. Sí, has oído bien. Vamos a explorar lo que la Biblia podría sugerir sobre la existencia de múltiples universos y cómo esto encaja en la revelación divina. Muchos se sorprenden al oír hablar de la posibilidad de múltiples universos en un contexto bíblico. Para algunos, suena como ciencia ficción, pero cuando empezamos a indagar en las Escrituras, encontramos ciertos pasajes que, si los miramos bajo una nueva luz, nos plantean interrogantes cósmicos. Desde los cielos creados por Dios hasta visiones y experiencias sobrenaturales de los profetas, podríamos estar ante pistas de una realidad mucho más grande. Una realidad que trasciende nuestra comprensión limitada de espacio y tiempo. Tomemos, por ejemplo, la experiencia de Jacob en Betel, narrada en Génesis 28. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se detiene a descansar en un lugar desolado. Mientras duerme, tiene una visión de una escalera que conecta la tierra con el cielo, por la cual suben y bajan ángeles de Dios. Es un evento sorprendente, que nos habla de una interacción entre dimensiones. Este relato siempre ha sido interpretado como una visión espiritual, pero, ¿y si la escalera fuera más que un simple símbolo? ¿Podría ser una conexión entre diferentes realidades, una puerta entre universos? Si los ángeles pueden moverse entre el cielo y la tierra, ¿no sugiere eso la existencia de más de un espacio en el que habitan estas entidades celestiales? Este tipo de relatos nos invita a pensar más allá de lo visible. No se trata simplemente de imaginar cosas extravagantes, sino de entender que, para Dios, nada es imposible. El concepto de un multiverso, aunque suene moderno, puede tener profundas raíces en las antiguas enseñanzas bíblicas. Isaías capítulo 55 versículo 9 nos recuerda que como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta afirmación, si la consideramos en su totalidad, nos desafía a aceptar que la creación de Dios es incomprensiblemente vasta. Y tal vez, parte de esa vastedad incluya realidades que aún no alcanzamos a percibir. Pero, ¿por qué la Biblia no hablaría claramente sobre un multiverso si existiera? Es una pregunta válida, pero debemos recordar que la Biblia utiliza un lenguaje que los pueblos de su tiempo podían comprender. Sin embargo, las pistas están ahí, como pequeñas ventanas hacia una verdad más grande. Como cuando Jesús habla del reino de Dios como una realidad que está entre nosotros pero que no podemos ver claramente. Podría ser que ese reino, el cual no es de este mundo, coexista con el nuestro en una dimensión o universo diferente. Una de las preguntas más profundas que nos hacemos como seres humanos es, ¿qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Desde tiempos antiguos, el hombre ha mirado al cielo y se ha preguntado si existe algo más, algo que trascienda nuestra limitada experiencia terrenal. Cuando profundizamos en las Escrituras, descubrimos que no somos los primeros en hacer esta pregunta. De hecho, los profetas y escritores bíblicos parecían tener un entendimiento de la realidad que iba mucho más allá de los confines de su tiempo y lugar. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla en 2 Corintios capítulo 12 versículo 2 de una experiencia extraordinaria. Dice que conoce a un hombre en Cristo, posiblemente el mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este pasaje ha intrigado a estudiosos y creyentes por generaciones. ¿Qué es este tercer cielo? Según las interpretaciones más tradicionales, el primer cielo sería nuestra atmósfera, el segundo sería el espacio exterior, y el tercero sería el ámbito espiritual, la morada de Dios. Pero, ¿y si esta división no fuera solo una cuestión de altitud, sino de dimensiones o universos paralelos? El hecho de que Pablo hable de un tercer cielo sugiere que hay al menos 3 niveles de realidad, y quizás más, que existen más allá de nuestra comprensión actual.
Otro pasaje que podría respaldar esta idea es el relato de Elías en 2 Reyes capítulo 2 versículo 11, donde el profeta es llevado al cielo en un torbellino. La narrativa describe un carro de fuego y caballos que separan a Elías de su discípulo Eliseo, y luego, en un instante, Elías desaparece. ¿Qué sucedió realmente aquí? Para la mente antigua, esto era claramente una intervención divina, pero en términos modernos, podríamos preguntarnos si Elías fue transportado a otra dimensión, a otra realidad. No es que dejara de existir, sino que fue llevado a un plano diferente de existencia, un lugar donde su vida continuaba, pero de una manera distinta a la que podemos percibir desde este lado. El concepto del cielo en la Biblia siempre ha sido más que un simple lugar físico. La palabra hebrea para cielo, chamayim, implica algo elevado, pero no necesariamente en un sentido geográfico. De hecho, en la cosmología bíblica, los cielos y la tierra no son lugares tan separados como podríamos imaginar. Génesis nos dice que Dios se paseaba por el jardín del Edén, lo que indica que, en un principio, no había una barrera entre lo divino y lo humano, entre lo celestial y lo terrenal. Es posible que lo que percibimos ahora como una división entre mundos sea, en realidad, una consecuencia de nuestra propia limitación, de nuestra caída. Los ángeles, los mensajeros de Dios, aparecen y desaparecen en múltiples relatos bíblicos. A menudo, vienen de los cielos para entregar un mensaje y luego regresan. Este patrón nos habla de un tránsito entre realidades. Estos seres no parecen estar limitados por las mismas leyes físicas que nos restringen a nosotros. En el caso de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 10 de su libro, un ángel se le aparece tras haber sido retenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Aunque la visión es claramente espiritual, las palabras del ángel sugieren una batalla que se libra en un ámbito que no podemos ver, pero que es muy real. Este tipo de experiencias, repartidas a lo largo de la Biblia, nos obligan a reconsiderar nuestra noción de realidad. ¿Y si el multiverso no fuera una idea nueva, sino una antigua revelación que hemos malinterpretado? ¿Y si los diferentes niveles de cielo y tierra descritos en las Escrituras fueran indicios de otros universos o dimensiones, todos bajo el control soberano de Dios? Las respuestas pueden no ser claras, pero las preguntas nos invitan a ver la creación de una manera completamente nueva. Cuando analizamos más profundamente el libro de Job, encontramos otro enigma que desafía nuestra comprensión del cosmos. En Job capítulo 38 versículos del 4 al 7, Dios mismo pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, mientras alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, se nos muestra una imagen de la creación no solo como un evento aislado, sino como algo que fue presenciado por seres celestiales, los hijos de Dios. Este texto no solo sugiere que el universo fue creado de manera majestuosa, sino que plantea la posibilidad de múltiples existencias, seres y realidades que acompañaron este evento. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y qué papel juegan en la vasta creación de Dios? Este pasaje nos invita a pensar en una creación multidimensional, una que, desde el principio, ya estaba habitada por entidades que no pertenecen a nuestro mundo material. Estos hijos de Dios que observaban el acto creador no son humanos. En muchos casos, se han interpretado como ángeles, pero su mención junto con las estrellas del alba sugiere una relación entre lo celestial y lo cósmico, una interacción entre entidades que trascienden la mera existencia física. Es posible que estos seres formen parte de un orden más grande, de realidades o dimensiones que coexisten con la nuestra. Lo interesante de todo esto es cómo la Biblia deja entrever que los eventos en el cielo afectan lo que ocurre en la tierra, y viceversa. Pensemos en la historia de Daniel y la interpretación de sus sueños. En el capítulo 2 del libro de Daniel, el profeta interpreta un sueño del rey Nabucodonosor en el que se ve una gran estatua que representa los reinos de la tierra, pero luego una piedra, no cortada por manos humanas, destruye la estatua. Esta piedra es interpretada como el reino de Dios que viene a derribar los reinos terrenales. Aquí vemos una intervención divina en los asuntos del mundo. Pero lo que es fascinante es que este reino de Dios no es visible para el ojo humano.
actúa desde otra realidad, desde un plano que, aunque interactúa con la tierra, no es directamente observable. Jesús mismo dijo: «Mi reino no es de este mundo», Juan capítulo 18 versículo 36. Esta declaración no es solo una referencia a un reino espiritual, sino que puede ser entendida como una referencia a una realidad que coexiste con la nuestra, pero que opera bajo reglas y principios diferentes. El reino de Dios está entre nosotros, Lucas capítulo 17 versículo 21, pero también es, en cierto sentido, inaccesible hasta que Dios decida revelarlo plenamente. Esto refuerza la idea de que hay más de una dimensión en juego, y que lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una parte de la totalidad de la creación. En la carta a los Efesios, Pablo también menciona algo que nos hace reflexionar sobre esta multiplicidad de mundos o realidades. En Efesios capítulo 6 versículo 12, dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Aquí, Pablo está hablando de una guerra que se libra en regiones celestes, un conflicto invisible pero real que se desenvuelve en un ámbito distinto al nuestro. Si estas regiones celestes son escenarios de una guerra espiritual, ¿acaso no nos están hablando de la existencia de otros planos de realidad? La existencia de estos principados y potestades en regiones celestes plantea otra cuestión: ¿en cuántos niveles de realidad se desarrollan los planes de Dios? Los textos bíblicos sugieren que lo que ocurre en la Tierra es solo una pequeña parte de un drama cósmico más amplio, en el cual diferentes dimensiones, tanto visibles como invisibles, están interconectadas. Y si estas regiones celestes existen, ¿qué más podría estar ahí? ¿Otros mundos, otras realidades paralelas que aún no hemos comprendido completamente? De nuevo, la idea del multiverso, con la existencia de múltiples dimensiones o universos, parece resonar con estas descripciones. Los seres celestiales que interactúan con los humanos, los conflictos que se libran en los cielos y las intervenciones divinas en la historia humana, todo esto sugiere que la creación de Dios no está limitada a lo que podemos ver o experimentar. La Biblia nos da pistas suficientes para intuir que vivimos en un universo mucho más complejo y vasto de lo que jamás podríamos imaginar. Si observamos el libro de Apocalipsis, encontramos un despliegue sorprendente de visiones que sugieren una realidad mucho más allá de lo que normalmente podemos percibir. Juan, el autor del Apocalipsis, recibe una serie de revelaciones mientras está en la isla de Patmos. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz que le decía: «Sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas». La imagen de una puerta abierta en el cielo es intrigante. No es simplemente una puerta física, sino un acceso a otra realidad, una dimensión a la que Juan es llamado a entrar. Es como si se le permitiera ver más allá de su propio universo, como si estuviera accediendo a un espacio que coexiste pero que, normalmente, está fuera de nuestro alcance. Este acceso que se le concede a Juan no es solo una visión profética. Lo que se le muestra en Apocalipsis es un despliegue de escenas cósmicas que abarcan no solo el futuro de la humanidad, sino la lucha entre las fuerzas del bien y del mal en un plano espiritual. Aquí, se nos presenta una guerra que se libra tanto en la tierra como en el cielo, y que involucra a criaturas que no podemos ver ni comprender completamente. Los ángeles, los seres vivientes alrededor del trono de Dios, los jinetes del Apocalipsis y la figura del dragón son representaciones de fuerzas cósmicas que interactúan con nuestra realidad, pero que operan desde esferas más elevadas. Lo que Juan ve parece trascender las limitaciones del tiempo y el espacio, como si la visión le permitiera moverse entre diferentes planos de existencia. Esta idea de que el tiempo y el espacio pueden ser fluidos en el ámbito divino nos lleva a reflexionar sobre cómo percibimos la creación. Si los eventos en Apocalipsis suceden en diferentes niveles de realidad, ¿no sugiere eso que el universo, tal como lo entendemos, es solo una pequeña parte de un todo mucho más vasto? Juan describe el cielo como un lugar donde todo sucede de manera simultánea, donde lo pasado, presente y futuro parecen entrelazarse. En este contexto, la línea entre lo material y lo espiritual se desvanece. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿existen otros mundos,
otras realidades paralelas que están sincronizadas con la nuestra, pero que solo se revelan en momentos de intervención divina? Además, el concepto de una nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, añade otra capa de complejidad. Esta ciudad no solo desciende del cielo, sino que parece estar construida de una manera que desafía nuestra comprensión física. Las dimensiones de la Nueva Jerusalén son inmensas, cubriendo una extensión que sería imposible en nuestro mundo tal como lo conocemos. La ciudad es descrita como cúbica, con longitudes que superan con creces cualquier ciudad conocida. ¿Podría ser esta una representación simbólica de una realidad que no se ajusta a las leyes físicas de nuestro universo, pero que existe en otro plano? Y no solo eso. En este nuevo orden de las cosas, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. La idea de que las primeras cosas pasarán sugiere que lo que conocemos como nuestra realidad actual es temporal, efímero. El universo que habitamos, con todas sus limitaciones, será transformado o reemplazado por una nueva realidad. Esto podría aludir a un proceso de transición hacia otro nivel de existencia, donde las leyes que gobiernan nuestro mundo ya no aplican. De ser así, podríamos estar viendo una pista sobre la existencia de múltiples realidades, en las que el universo como lo conocemos es solo una fase pasajera. Incluso los conceptos de cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 indican una renovación o recreación de todo lo que conocemos. El hecho de que Juan vea estos cielos nuevos sugiere que el universo actual no es el único, y que Dios tiene el poder de crear nuevos sistemas de existencia, nuevas realidades, que reemplazan lo que entendemos como el mundo físico. Esta recreación no implica una mera mejora del estado actual de las cosas, sino la aparición de algo completamente diferente. Algo que, probablemente, se encuentra en una dimensión distinta a la que podemos experimentar ahora. Cuando analizamos todas estas visiones y descripciones a la luz de la posibilidad de un multiverso, podemos comenzar a ver patrones que nos sugieren una interconexión entre lo que ocurre en el cielo y en la tierra, entre lo visible y lo invisible. La Biblia nos ofrece vislumbres de una realidad más amplia, en la que Dios no solo gobierna sobre un solo universo, sino sobre todas las posibles dimensiones o realidades que Él ha creado. Un pasaje fascinante que parece arrojar aún más luz sobre la existencia de otras realidades es la transfiguración de Jesús en el monte, relatada en los Evangelios. En Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 3, Jesús lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte alto, y allí, ante sus ojos, se transfigura. Su rostro resplandece como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz. Pero lo que es aún más asombroso es que, de repente, aparecen Moisés y Elías, hablando con Jesús. Aquí tenemos una escena que parece romper con las leyes normales de la naturaleza. Moisés, que había muerto siglos antes, y Elías, quien fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, ahora aparecen en la tierra, interactuando con Jesús. Este evento nos plantea preguntas intrigantes. ¿Dónde estaban Moisés y Elías antes de aparecer en el monte? ¿Estaban en otro universo, en otra dimensión? Su repentina aparición sugiere que estos dos grandes personajes de la fe no estaban confinados por las limitaciones del tiempo y el espacio que conocemos. Es como si hubieran cruzado de una realidad a otra, como si sus vidas y existencias no hubieran terminado del todo, sino que continuaran en otro plano, accesible solo en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones. La transfiguración nos muestra una superposición de realidades, la de Jesús y sus discípulos en la tierra, y la de Moisés y Elías en otro ámbito, que de alguna manera se intersectan en ese monte. Esta idea de la intersección entre mundos o dimensiones se repite en varios momentos de las Escrituras. Otro ejemplo fascinante es el relato de la visión de Ezequiel en el capítulo 1 de su libro. Ezequiel ve el cielo abierto y describe una visión compleja de seres vivientes con ruedas dentro de ruedas, y un trono sobre el que se sienta una figura humana que brilla con una luz indescriptible. La visión es tan extraña, tan diferente de cualquier experiencia terrenal, que es difícil de comprender completamente. Pero lo que queda claro es que Ezequiel está viendo algo que no pertenece a nuestro mundo.
Está accediendo a otra realidad, un reino celestial que parece operar bajo reglas completamente diferentes a las que conocemos. Y no solo eso. La descripción de las ruedas dentro de ruedas ha sido motivo de debate y especulación durante siglos. Algunos han sugerido que estas ruedas podrían representar un mecanismo divino de movimiento entre diferentes realidades o dimensiones. La complejidad de lo que Ezequiel ve sugiere una estructura cósmica mucho más intrincada de lo que normalmente percibimos. Es posible que estas visiones sean destellos de un multiverso, un reino donde las leyes físicas de nuestro mundo no tienen el mismo peso o influencia. La visión de Ezequiel, con sus ángeles y criaturas con múltiples caras, y su descripción de una estructura casi mecánica, parece desafiar nuestra comprensión no solo de la espiritualidad, sino también de la física. Este tipo de imágenes nos lleva a pensar que el universo creado por Dios es mucho más amplio y complejo de lo que nuestros sentidos y nuestra ciencia pueden explicar. Si consideramos la existencia de múltiples universos o dimensiones, la visión de Ezequiel podría interpretarse como un vistazo a una realidad diferente que coexiste con la nuestra, pero que opera en un nivel completamente distinto de existencia. Además, en el relato de la transfiguración y en la visión de Ezequiel, hay una constante, la presencia de seres espirituales o personas que han trascendido la muerte o las barreras del tiempo y el espacio. Estos seres parecen moverse entre dimensiones con facilidad. El concepto de la eternidad, un tema recurrente en la Biblia, también nos habla de una realidad que no está sujeta a las restricciones del tiempo lineal que experimentamos. Cuando Jesús promete la vida eterna a sus seguidores, podría estar refiriéndose no solo a una prolongación infinita de la vida, sino a una vida que se desarrolla en una realidad diferente, fuera del tiempo y el espacio como los conocemos. Otro punto interesante es la declaración de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 2, cuando dice, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Esta frase ha sido interpretada de muchas maneras, pero si la tomamos literalmente, sugiere la existencia de múltiples lugares, dimensiones o realidades en el reino de Dios. Jesús no habla de un solo lugar, sino de muchas moradas. ¿Podrían estas moradas ser distintos niveles de existencia, diferentes universos en los que Dios reina soberanamente? La Biblia está llena de pistas que nos invitan a ampliar nuestra visión de la creación. Estas visiones y experiencias sobrenaturales no solo nos muestran la interacción entre lo celestial y lo terrenal, sino que también nos invitan a considerar que nuestra realidad no es la única. El universo de Dios podría ser mucho más vasto y complejo, abarcando múltiples dimensiones, todas bajo su control y todas parte de su gran plan cósmico. El concepto de realidades paralelas o múltiples dimensiones no es solo una idea moderna de la física teórica, sino que parece estar presente en las Escrituras de manera profunda y fascinante. Uno de los ejemplos más poderosos de esta noción se encuentra en el relato del profeta Eliseo y su siervo en 2 Reyes capítulo 6 versículos del 15 al 17. Aquí, el ejército de Siria rodea la ciudad donde se encuentra Eliseo, y su siervo, al ver la gran cantidad de soldados, entra en pánico. Pero Eliseo le responde con una calma asombrosa, «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Esto, naturalmente, desconcierta al siervo, quien no puede ver lo que Eliseo está describiendo. Entonces, Eliseo ora para que Dios abra los ojos del joven, y de repente, él ve que el monte está lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Esta es una de las descripciones más claras de una realidad invisible que coexiste con la nuestra. El siervo no estaba viendo cosas inexistentes, sino que sus ojos fueron abiertos a una dimensión que normalmente está velada a los humanos. En este caso, las fuerzas celestiales que estaban listas para proteger a Eliseo estaban allí todo el tiempo, pero no eran perceptibles a simple vista. Este evento nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces, en nuestras propias vidas, podríamos estar rodeados por realidades espirituales que no podemos ver. Si hay un ejército invisible, compuesto por ángeles o seres espirituales, que puede manifestarse en momentos cruciales, entonces es plausible pensar que la Biblia está revelando la existencia de múltiples dimensiones que operan de manera simultánea. Solo que, como el siervo de Eliseo, normalmente estamos ciegos a ellas. La presencia de ángeles es recurrente en la Biblia,
y su capacidad para moverse entre estas realidades es asombrosa. En Hebreos capítulo 1 versículo 14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Estos seres no parecen estar sujetos a las limitaciones físicas que nos atan a este mundo. Su capacidad para aparecer y desaparecer, para actuar en este mundo y, al mismo tiempo, en otro plano, es consistente con la idea de que habitan en un ámbito diferente, pero estrechamente vinculado al nuestro. Otro ejemplo notable de esta interacción se encuentra en el libro de Daniel. En Daniel 10, el profeta ora y ayuna durante 3 semanas, buscando una respuesta de Dios. Un ángel se le aparece y le dice que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que él, el ángel, fue detenido por el príncipe de Persia, una entidad espiritual, hasta que el arcángel Miguel vino en su ayuda. Aquí vemos no solo la existencia de seres espirituales poderosos, sino una descripción de una batalla que se libra en un plano que Daniel no podía ver. Este conflicto, aunque invisible, tiene un impacto directo en el mundo físico, retrasando la respuesta a la oración de Daniel. Una vez más, la escritura nos da una idea de cómo estos diferentes niveles de realidad interactúan entre sí. Este tipo de relatos no solo revelan la existencia de otras dimensiones, sino que también sugieren que estas dimensiones están pobladas por seres que tienen roles y responsabilidades específicas dentro del plan divino. No son meros observadores, sino actores en la historia cósmica de la salvación. Y aunque su mundo no siempre es visible, está profundamente entrelazado con el nuestro. Incluso en el Nuevo Testamento, encontramos pasajes que aluden a esta interconexión entre lo visible y lo invisible. En Colosenses capítulo 1 versículo 16, Pablo dice que en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí, Pablo incluye tanto lo visible como lo invisible en el acto creador de Dios, sugiriendo que la creación no se limita a lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Hay un reino invisible, un cosmos paralelo que coexiste con el nuestro y que forma parte del diseño divino. Este pasaje también menciona las potestades y los principados, términos que se refieren a entidades espirituales, pero que también podrían aludir a sistemas de gobierno o jerarquías dentro de estos reinos invisibles. En otras palabras, el mundo espiritual tiene su propia estructura y orden, paralelo al orden que vemos en nuestro mundo material. Lo que pasa en una dimensión puede afectar a la otra, y viceversa. La creación, según la Biblia, no parece estar restringida a un solo plano de existencia. Los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, parecen ser parte de un entramado cósmico que interactúa de maneras que apenas comenzamos a comprender. Dios no solo es el Señor de este universo, es el Señor de todo lo que existe, ya sea visible o invisible, lo que conocemos y lo que aún está más allá de nuestro entendimiento. Una de las revelaciones más impactantes sobre las múltiples realidades en la Biblia proviene del libro de Job, donde se nos muestra una imagen que parece trascender las limitaciones de nuestro mundo. En el capítulo 1 de Job, se describe una escena en la que los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos aparece Satanás. Lo sorprendente aquí no es solo la aparición de Satanás, sino el hecho de que este evento ocurre en un plano completamente diferente al que Job habita. Job, en la tierra, no es consciente de esta reunión celestial, pero lo que sucede en ese ámbito invisible tiene consecuencias directas en su vida. Este pasaje no solo plantea la existencia de un plano celestial, sino que también muestra cómo las acciones y decisiones que ocurren en ese reino espiritual afectan de manera tangible la realidad humana. Satanás desafía la integridad de Job, y Dios permite que lo ponga a prueba. Lo interesante es que Job no tiene ni la menor idea de que todo esto está ocurriendo. Vive su vida como cualquier otro ser humano, sin darse cuenta de que su sufrimiento es parte de una confrontación que está sucediendo en un plano mucho más elevado. Este evento nos obliga a considerar la posibilidad de que nuestras vidas también estén siendo influenciadas por realidades invisibles de las que no somos conscientes. El hecho de que los hijos de Dios se reúnan ante el Señor en esta escena es en sí mismo intrigante.
Estos seres espirituales no son mencionados con frecuencia en las Escrituras, pero su presencia aquí nos da una pista sobre la existencia de un consejo celestial o una asamblea divina. El término hijos de Dios parece aludir a seres que habitan en una dimensión que está más allá de la comprensión humana. En este sentido, el libro de Job nos ofrece un vistazo a un nivel de existencia donde las entidades espirituales interactúan con Dios de maneras que no comprendemos del todo, pero que, claramente, tienen un impacto en nuestro mundo. Otro ejemplo que nos invita a reflexionar sobre las múltiples dimensiones en la Biblia es el relato del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículos del 2 al 4, donde habla de una experiencia extraordinaria. Pablo relata que fue arrebatado hasta el tercer cielo, un lugar que él mismo parece no poder describir completamente. Habla de alguien que fue arrebatado al paraíso, y que escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este evento no solo sugiere la existencia de un tercer cielo, sino que también nos plantea preguntas sobre la naturaleza de este lugar. Si hay un tercer cielo, ¿qué nos dice eso sobre los otros niveles de la creación? Pablo parece indicar que existen varios cielos o dimensiones, y que él fue llevado a uno de los más altos. Este concepto del tercer cielo es particularmente interesante porque implica la posibilidad de múltiples niveles o esferas celestiales. En la cosmología bíblica, el primer cielo se refiere comúnmente a la atmósfera o el cielo que vemos sobre nosotros, el segundo cielo a los espacios más allá de la atmósfera, donde están las estrellas y los planetas, y el tercer cielo a una esfera más allá de lo visible, el reino donde Dios habita. El hecho de que Pablo sea arrebatado a esta dimensión superior sugiere que existen niveles de realidad que normalmente no están accesibles para los seres humanos, pero que son parte del diseño divino del universo. Es importante destacar que Pablo no está describiendo una visión o un sueño, sino una experiencia real que no puede explicar completamente en términos humanos. Es como si hubiera sido transportado a un lugar que no está sujeto a las limitaciones físicas de nuestro mundo. Este evento nos ofrece un ejemplo más de cómo la Biblia revela realidades que trascienden lo que podemos ver y tocar, y que están interconectadas con el mundo que habitamos. El arrebatamiento en sí mismo es un concepto fascinante en las Escrituras, y este relato de Pablo no es el único. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego, 2 Reyes capítulo 2 versículo 11, desapareciendo de la vista de su discípulo Eliseo. Este tipo de traslado divino parece sugerir que ciertas personas, en momentos específicos, son capaces de moverse entre dimensiones o realidades por medio del poder de Dios. El caso de Elías, en particular, es interesante porque no experimenta la muerte tal como la conocemos. Simplemente desaparece de este mundo y es llevado a otro lugar, una realidad más allá de la nuestra. El concepto de arrebatamiento también está presente en la profecía de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 17, donde Pablo describe cómo, al final de los tiempos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este pasaje no solo habla de la resurrección, sino de un evento futuro en el que los creyentes serán llevados a una dimensión diferente, encontrándose con el Señor en un reino que trasciende nuestra existencia actual. Estos relatos bíblicos nos obligan a reconsiderar nuestra comprensión del cosmos. Desde la reunión celestial en el libro de Job hasta el arrebatamiento de Pablo al tercer cielo, las Escrituras están llenas de momentos en los que las barreras entre nuestro mundo y otras realidades parecen disolverse. Lo que nos queda claro es que, desde la perspectiva bíblica, el universo no es un sistema cerrado. Está lleno de dimensiones, cielos y esferas que no podemos ver, pero que juegan un papel crucial en la historia divina de la humanidad. A lo largo de las Escrituras, queda claro que la interacción entre dimensiones no es un fenómeno aislado ni es algo reservado para ciertos momentos de la historia bíblica. Hay un diseño mucho más profundo, una interconexión constante entre lo visible y lo invisible, lo celestial y lo terrenal, que apunta a una creación mucho más vasta de lo que podemos imaginar. Uno de los momentos más reveladores de esta interacción ocurre en el libro del Apocalipsis, donde el apóstol Juan recibe una serie de visiones que lo llevan a recorrer realidades celestiales y terrenales de manera simultánea.
En Apocalipsis 4, Juan es llamado a través de una puerta abierta en el cielo. La voz le dice, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Juan describe entonces una serie de imágenes asombrosas, tronos, seres vivientes llenos de ojos, ancianos, ángeles y criaturas indescriptibles adorando al Creador. Lo que experimenta no es solo una visión simbólica, sino una invitación a presenciar una realidad paralela que existe más allá de nuestro mundo físico. Lo interesante aquí es que, aunque Juan está físicamente en la isla de Patmos, su espíritu es llevado a esta otra dimensión, lo que sugiere que estas realidades no están separadas por un vasto espacio, sino que coexisten y pueden ser accedidas bajo ciertas condiciones divinas. Este tipo de revelación final nos muestra la cercanía del mundo celestial al nuestro. Mientras en la tierra ocurren eventos catastróficos, guerras, juicios y tribulaciones, en el cielo hay un continuo acto de adoración y una orquestación divina que dirige el curso de los acontecimientos. Aquí se revela una verdad asombrosa: lo que sucede en el cielo afecta directamente a la tierra, y viceversa. Las trompetas, los sellos y las copas de juicio que se desatan en la tierra tienen origen en esta dimensión celestial. Este es el clímax de la interacción entre lo terrenal y lo celestial, donde las fuerzas invisibles juegan un papel crucial en el destino de la humanidad. El libro del Apocalipsis es, en muchos sentidos, la culminación de todo lo que hemos discutido sobre el multiverso bíblico. Nos revela que lo que está por encima y lo que está por debajo son partes de una única realidad dividida en diferentes niveles de existencia. La famosa frase «el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán», Mateo capítulo 24 versículo 35, adquiere una nueva profundidad cuando comprendemos que la tierra que vemos y el cielo que anhelamos están conectados de maneras que escapan a nuestra comprensión total. Cuando la Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, no está hablando simplemente de un cambio físico, sino de una renovación total de todas las dimensiones de la creación, una restauración de lo visible y lo invisible en perfecta armonía bajo el reinado de Dios. Además, la forma en que se describe la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 es otro ejemplo de cómo las dimensiones se fusionan al final de los tiempos. La ciudad desciende del cielo, de parte de Dios, como un puente entre las realidades. Es una ciudad gloriosa, con puertas de perla, calles de oro, y la presencia directa de Dios como su luz. Pero lo más sorprendente es que no hay un templo en esta nueva ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Aquí, la separación entre lo celestial y lo terrenal desaparece. Ya no hay una división entre dimensiones, todo se unifica en la presencia de Dios. Este es el punto culminante de la creación, la unión de los diferentes universos, cielos y tierras bajo un único gobierno divino, donde Dios mismo habita entre su pueblo. Este desenlace nos muestra que, aunque ahora percibimos el mundo a través de un velo limitado por el tiempo, el espacio y nuestra capacidad física, hay un plan divino en marcha para eliminar esas barreras. La creación que Dios ha hecho no es fragmentada ni aislada. Todo está interconectado, y las dimensiones que ahora parecen separadas, serán completamente reconciliadas en Cristo. Lo que hoy es misterioso y oculto, un día será revelado en su plenitud. Finalmente, si observamos toda la Biblia desde esta perspectiva cósmica, podemos ver que las experiencias de los profetas, los apóstoles, y del mismo Jesús, nos han estado mostrando desde el principio que el reino de Dios no está limitado a lo que nuestros ojos pueden ver. Jesús mismo lo dijo claramente en Lucas capítulo 17 versículo 21, «El reino de Dios está entre vosotros». ¿Es posible que este reino ya esté operando a nuestro alrededor, en dimensiones que no siempre percibimos? La Biblia parece decir que sí. La revelación de este multiverso bíblico es una invitación a expandir nuestra comprensión de la obra de Dios en el mundo, a entender que vivimos en un universo lleno de misterio, donde lo visible e invisible se entrelazan en formas que aún no comprendemos del todo. Lo que queda claro es que la creación no es simplemente lo que podemos tocar y medir. Es una obra maestra que incluye mundos más allá de nuestra percepción inmediata. Dios, en su infinita sabiduría, ha creado un cosmos que va mucho más allá de lo que podemos imaginar, y la Biblia nos ha dado pistas a lo largo de toda su narrativa.
El multiverso bíblico nos revela un Dios cuya soberanía se extiende sobre todas las realidades, visibles e invisibles, un Dios que está presente en cada dimensión y cuya obra se manifestará plenamente cuando todo sea renovado en su perfecto tiempo.